Volvemos con más información de última hora. Rusia rechaza abordar, ojo, un alto al fuego mientras agudiza los ataques. La esperada reunión hoy entre los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, con la mediación de Turquía, no ha arrojado ningún avance significativo para poner fin a la guerra. Hasta ahorita, es decir, así van las negociaciones, es decir, que pues, prácticamente no avanzan y sigue con el espectáculo de sangre y el mundo asistiendo pues a un Putin envalentonado, que nadie lo detiene. Esa es la realidad. Me voy hasta Europa. Allá está el periodista Borja Jiménez, periodista de EDA TV España. Rusia y Ucrania, la estrategia de la Unión Europea para dejar de depender del gas ruso, los corredores humanitarios también, que pues prácticamente condicionados por Rusia. ¿Frente a qué estamos, Borja? ¿Cómo se ve desde Europa esta guerra que no se le ve fin o para cuándo acabar? Bienvenido a Proyecto Puente. Sí, bueno, hola, muy buenos días para vosotros, buenas tardes aquí en España, son las 3:20. Pues bueno, realmente nosotros tenemos un problema además del evidente problema que es el belicismo y todos los ríos de sangre que estamos viendo, es el problema del gas y de la dependencia que tiene la Unión Europea al gas y a los combustibles fósiles de Rusia. Es aproximadamente un 40% del gas que recibimos en la Unión Europea proviene de Rusia. Esto está valorado en unos aproximadamente 120.000 millones de dólares diarios. O sea, es una auténtica barbaridad. El proyecto pasa porque se reduzcan 2/3 esta dependencia en un plazo máximo de un año. ¿Y esto cómo se pretende conseguir? Pues buscando alternativas. Estados Unidos, por ejemplo, ha encontrado esa alternativa en Venezuela. Pero bueno, nosotros tenemos muy cerquita el gas que viene de Argelia y también es una oportunidad, por ejemplo, para nosotros como España, como país, pues para sacar adelante ese proyecto, ¿no? De recibir gas de Argelia y repartirlo por el resto de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que para que nos venga el gas de Argelia tiene que pasar por Marruecos y las relaciones diplomáticas en estos momentos entre España y Marruecos no son para nada buenas por la crisis migratoria que estamos sufriendo aquí en España. Es decir, prácticamente Europa estaría amarrado. Por ejemplo, Borja, se pudiera interpretar, Sí, es decir, porque la estrategia de la Unión Europea sí, para sí, dejar de depender del gas ruso, pero hasta ahorita es como quien dice atado de manos Europa frente a Rusia. completamente. A día de hoy, por muchas sanciones que se quieran imponer, la única realidad es que prácticamente la mitad del gas que recibimos es ruso. Ayer, Josep Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cogió y dijo que lo que teníamos que hacer en Europa es directamente apagar el gas, A ver, dejar de utilizar el gas. Hombre, Borja, es un claro, dato duro muy nos fuerte. sentimos bastante ofendidos todos. Borja, es un dato ¿El duro que muy disculpe? fuerte. Es Sí. decir, la mitad del gas que consume toda la Unión Europea, es decir, viene de Rusia, sí, por la Unión Europea estamos hablando de que de alrededor de 500 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, por los 27 países que la componen. Exactamente, es un 40% del gas que recibimos en la Unión Europea es gas ruso. Es una auténtica barbaridad y efectivamente, como bien decías, estamos atados de pies y manos a día de hoy. Por mucho plan que haya y por muchos proyectos que haya, la única realidad es que la Unión Europea invierte 118.000 millones de dólares diarios en gas ruso. Ujú. Ay, ay, ay. Es prácticamente una vinculación económica muy fuerte entre Rusia y la Unión Europea. Efectivamente. Y ahora vemos por qué Putin está haciendo lo que está haciendo y porque sabe muy bien que la OTAN o la OTAN, Muy bien. vaya, la organización transatlántica que fue creada después de las Naciones Unidas para defender, para vigilar al mundo, o esa alianza entre Occidente, los europeos y Estados Unidos, pues por eso no ha actuado, no es de manera, no, por eso no paran a Putin, Borja. Efectivamente, y esa es la única realidad. Lo que yo personalmente no puedo entender, y me consta que a muchos españoles, por lo menos, no podemos entender, es por qué no se han tomado medidas viendo lo que sucedió con Rusia en su invasión de Crimea. No fue una invasión bélica como la que estamos viendo ahora, pero lo que sucedió en el año 2014 con Crimea, joder, nos daba muchas pistas de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Putin. Pese a ello, desde la Unión Europea no había ningún plan para
para prevenir, para intentar evitar encontrarnos en la situación en la que nos encontramos, y es que no podemos tomar las medidas que deberíamos tomar como países, como conjunto de países europeos, porque dependemos mucho de Vladimir Putin y de su gas. Uy, y a su vez Vladimir Putin, es decir, con la alianza estratégica que tiene con los chinos, y estamos entonces frente a un Efectivamente. relevo de una economía mundial, de los gigantes, y ahora se entienden muchas cosas de cómo está Europa, Borja. No, ¿cuál es el pulso allá? ¿Cuándo no ven una salida para la guerra tampoco? ¿Creen que esto se va a intensificar más, la guerra en Ucrania? Es que hacer algún tipo de previsión con lo que pueda pasar por la cabeza de este señor, de Vladimir Putin, me parece hasta ofensivo. Es que es imposible. Yo mismo, en tertulias aquí en España, hace un mes decía que era imposible que Rusia invadiera Kiev. Yo pensaba que se iba a quedar simplemente pues con entre el Donetsk y bueno, que ahí sí que le iba a liar. Aún así, lo que estamos viendo ahora, nadie, prácticamente nadie en Europa lo podía haber previsto. Por lo tanto, es que a lo mejor este hombre, una vez que se haga con Ucrania o una vez que él considere que ha conseguido lo suficiente en Ucrania, se va por Moldavia. Es que nadie puede descartar eso ahora mismo. Entonces, decir cuándo va a terminar esta guerra a día de hoy es muy complicado, precisamente por lo que comentábamos. Es que ahora mismo la Unión Europea tiene mucha dependencia de Rusia y de Vladimir Putin, y por tanto nos es muy complicado a día de hoy tomar medidas drásticas contra ellos. Ese es un dato duro, reitero, o interesante del momento en el que estamos viviendo. Por último, de los corredores humanos, ¿qué se dice? Es decir, ¿ya hay un acuerdo, Borja, en cuanto a los corredores humanos se refiere, para estar Sí, salvando bueno, se vidas? alcanzó un acuerdo hace unos días. Sí, pero por lo visto, bueno, yo no estoy en suelo ucraniano, gracias a Dios, pero por lo visto no se están respetando esos corredores humanitarios, lamentablemente. Pero bueno, una vez más, a mí no me sorprende, porque desde Rusia, hoy mismo, el ministro de Asuntos Exteriores ha insistido en que ellos no están atacando Ucrania. O sea, se están riendo directamente de nosotros, igual que siguen insistiendo en que ellos no están atacando a población civil, cuando ni siquiera respetan los corredores humanitarios. Entonces, es muy difícil ahora tener información fehaciente, de tener información de la que realmente nos podamos fiar, pero lo que a nosotros nos llega, por lo menos aquí a España, es que no se están respetando gran parte de estos corredores humanitarios. Borja, te pregunto por último, ¿y el proceso de la unión de Ucrania a la Europea o el ingreso de Ucrania a la Unión Europea sigue todavía en proceso, verdad? Solo, vaya, se alistó el trámite, pero todavía no ha ingresado Ucrania y creemos que en este contexto, ¿sí? No, sí, que efectivamente, como bien estabas comentando, todavía no ha ingresado, y lo que, vamos, realmente el problema para Vladimir Putin no es que ingrese en la Unión Europea, sino el siguiente paso, si es que ingrese en la OTAN, que ese es realmente el miedo que tiene Vladimir Putin, porque, bueno, al final todos estamos un poco pendientes de ver si este señor es capaz o va a tener las narices, que nadie lo descarta, de entrar o de atacar a algún país que se encuentra dentro de la OTAN, ya que sería pues posiblemente el acto que ya pondría en boca de todos lo que nadie quiere decir, pues es la Tercera Guerra Mundial. Es decir, si se diera el paso a la OTAN, exacto, ese todavía está lejano. La OTAN no ha permitido la entrada de Ucrania, para allá iba también, hasta ahorita. Efectivamente, todavía no. De hecho, bueno, por las leyes que tiene de la OTAN, es que no se puede intervenir en un país que no forme parte de la OTAN. Por lo tanto, bueno, en teoría no se puede hacer. Pero bueno, que esto es un poco también de risa, ¿no? Porque hemos tenido intervenciones militares, por ejemplo, en Siria, hemos hecho intervenciones militares en Irak, hemos hecho intervenciones militares junto a Estados Unidos también, si no recuerdo mal, en Afganistán. Hemos hecho varias intervenciones militares en países que no son de la OTAN. Entonces, a mí sí que me sorprende un poco ahora mismo esta seriedad frente a unas leyes europeas que, bueno, que ahora mismo es que Vladimir Putin está poniendo en riesgo a todo el mundo. Y si alguien lo puede frenar por cercanía geográfica, esa es la Unión Europea y esa es la OTAN. Si no se da un paso al frente, el mensaje que estamos trasladando a Vladimir Putin es que puede seguir haciendo lo que quiera. Y eso, bajo mi punto de vista, es un mensaje muy peligroso. Sin duda.
Te agradezco mucho, Borja Jiménez, periodista desde Europa, desde España, este análisis para entender también el momento económico en que se encuentra el conflicto bélico o por qué o los orígenes de. Gracias y estamos en contacto para acá, para México, en Proyecto Puente Sonora. Buenos días. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Buenos días. Nuevamente. Corte y volvemos con más información. Le tengo dos noticias importantes más de lo nacional. Las sanciones que recibieron los Gallos Blancos después de lo que ocurrió en el enfrentamiento del Querétaro contra Atlas. Las 6 sanciones que recibió Gallos Blancos. También Chivas suspendió temporalmente entrada de barras a su estadio tras violencia en Querétaro. También voy a hablar con Héctor Yomans, creador de quienmerepresenta.com.mx, por la corrección de errores en actas de nacimiento, nombres, fechas. A los sonorenses nos ha costado 74 millones de pesos en 6 años este chistecito del registro civil. El despilfarro en Guatabampo, en Cajeme, pues ni se diga, ¿no? En Cajeme, que pues prácticamente sumido en la barbarie en todos los aspectos, política, económica, de seguridad y mucho más. Volvemos.